desarrollo de las lenguas hay procesos naturales, ¿no?, que algunos llaman in vivo frente a in vitro, ¿no? O sea, frente a lo que se hace en el laboratorio. Pero el trabajo de ampliación de una lengua, como se creó el hebreo moderno en Israel en sus inicios, ¿verdad? Hay básicamente lo semántico de tres procesos. Hay el proceso de creación de nuevas palabras a partir de la morfología existente, ¿no? Hoy en día tenemos en español el término colonialidad, desde hace pocos años, ¿no?, como un término ya muy específico, porque el colonialismo ya no quería decir otra cosa. Entonces la morfología de cualquier lengua permite crear nuevas palabras desde la estructura propia. Está los métodos digamos, de ampliación o traslado semántico, ¿no? El caballo de fuego es el ferrocarril, históricamente para los apaches, y el préstamo. Son los tres mecanismos básicos, combinaciones que se dan. Eso es algo puntual, pero muy importante. Bueno, son esos tres procedimientos típicos. Y obviamente hay grandes controversias en torno a eso, igual que en cuanto al alfabeto, ¿no? Y los problemas son casi siempre ideológicos, políticos, sociolingüísticos, nunca técnicos. La parte técnica es simplísima. Es técnica y punto. O sea, alguien que estudió eso lo sabe hacer y ya. Lo más difícil, lo otro, ¿verdad? La aceptación, la generalización. Entonces hay, por ejemplo, hay academias de la lengua indígena, ¿no? Hay una academia muy purista del guaraní en Paraguay, hay una academia de la lengua maya en México, que se oponen a los préstamos y que quieren que, bueno, que todo se use a partir de neologismos de la lengua propia. Eso está muy bien, pero hay que ver que todas nuestras lenguas funcionan en contacto y con un montón de préstamos. Cuando hay asimetría de prestigio entre lenguas o de funcionalidad, bueno, los préstamos son más en una dirección que la otra. Nosotros usamos más términos en computación del inglés hoy en día que al revés. Bueno, y entonces hay que ver qué es lo que conviene, pero sobre todo que uno tiene que ser muy respetuoso de los procesos sociolingüísticos que se dan en la práctica. Por ejemplo, casi todas las lenguas indígenas americanas usan numerales en la lengua nacional, o sea, en español, portugués, inglés, en fin, a partir de un número muy pequeño, simplemente porque la mayoría de las lenguas no tenían numeración avanzada, de 1 al 5, de 1 al 10, punto. Después se usan desde cientos de años en algunos casos los numerales en español, en nuestro contexto, ya como palabras totalmente incorporadas al lenguaje, ¿no? Y vieron en las intervenciones en Purépecha préstamos como reprobar y otros, pero conjugados en la lengua propia, ¿no? Entonces eso es un proceso que ni nos damos cuenta muchas veces cuántas de nuestras palabras en español tienen otro origen y incluso no tiene mucha importancia. Un paréntesis interesante que reprobar. Sí, es una palabra que ellos no tienen. Hay algo de cosmovisión que funciona de otro modo, parece. Entonces esos son procesos naturales. Nosotros somos de la opinión de darle más peso a la parte sociolingüística, de lo que ya está incorporado y se usa y funciona. Por favor, no lo muevan. Hay procesos de un purismo que luego crean nuevas barreras, por ejemplo en Paraguay, entre el guaraní que habla todo el mundo y el guaraní escolar, ¿no? Y ya está a una distancia muy significativa. Yo estuve observando clases en Paraguay hace unos años atrás, clases los últimos años de secundario en teoría literaria, ¿no? Que tenían todos los conceptos y todo muy bien en guaraní, pero joven no entendían nada, tengo la impresión, y los maestros lo decían después. ¿No? Los números, por ejemplo, están los billetes en Paraguay, de un lado en guaraní, el otro lado en español. Los números, aunque llevan 10 años ahí, la gente no conoce el número de 1000. Le preguntan en la calle cómo se dice 1000 en guaraní, dicen 1000. Y en el billete ya está, un neologismo y nadie se fija. Entonces esos son procesos de que un purismo puede ser contraproductivo. Pero hay gente que le asigna un valor ideológico importante al término propio, incluso el alfabeto propio, algunos dicen que tiene que ser muy diferente al español lo más que se pueda y otros que no, en fin, hay toda una serie de debates. Quizás ese elemento puntual del alfabeto, eso no fue mucho problema. Había varios alfabetos disponibles, entonces agarraron uno que llegaba de la Secretaría de Educación Pública,
¿no? Y el problema surge cuando ya los materiales se difunden más allá de las escuelas y lugares, y se une al problema dialectal también, ¿no? Hay 4 dialectos del purépecha que afortunadamente para todo ese tipo de trabajos son perfectamente intercomprensibles, es una lengua muy homogénea en el fondo, pero obviamente hay valores de prestigio, y estos son los indígenas más pobres, más arriba de la montaña, y su dialecto del purépecha es el de menos prestigio en comparación al lago de Pátzcuaro, que es la parte donde además está más perdida la lengua. Ahí sí hay una situación L2 que estamos ahora tratando de atender. Ahí ya hay ciudades purépechas donde solamente un porcentaje muy pequeño, el 10%, el 15% de la población, los viejitos, hablan la lengua y los jóvenes no. Pero son variantes de más prestigio o variedades de más prestigio, entonces hay un problema ahí que se tiene que dar, que es muy complicado. Bueno, había unos comentarios antropológicos de las cámaras invasivas, con eso empezamos. En ese sentido distorsiona el documental, porque hicimos dos. Hicimos un primer documental sobre el proyecto escolar, centrado en él y nosotros muy de lejos. Y este documental se centra sobre el trabajo común. Y fue hecho por un equipo profesional de expertos de video educativos de la Universidad Pedagógica Nacional, y ellos llegaron 2 veces una semana completa con grandes cámaras. Y es el making of, ¿cómo se dice making of? La película de película. ¿Cómo? El backstage. Bueno, el backstage es, porque hay uno que se llama making of, ¿no? Claro, la película de la película. Claro, la ¿no? filmación Entonces de la ellos, filmación, más muy entretenidos, haciendo la película. Entonces, obviamente, todo el año estamos con camaritas de ese tamaño en algún rincón, observando, y no es tan invasivo como lo que se muestra. Eso hay que aclararlo porque muchos lugares nos dicen, si están todos los días así encima de la niña. No. Ese es el show, en cierto sentido, de una semana que sí estuvimos con todo el equipo, con cámaras, luces, y lo que se necesita para hacer un documental más o menos profesional, ¿no? Entonces eso no es todo el tiempo así, y hilando un poco más allá, lo que se sabe de la etnografía, sobre todo en instituciones, es del viejo principio antropológico, que hay que quedarse un montón de tiempo ahí y la gente se acostumbre, ¿no? Incluso con las cámaras grandes, no se hicieron cuenta, los niños andan ahí dándose la patada debajo de la mesa, sacándose el moco quizás, bueno, eso no está filmado ahí mismo, y no tiene ningún problema. No tiene absolutamente ningún problema, pero en el trabajo diario, ¿no? Hemos logrado una rutina impresionante, ¿no? Porque tú vas un primer día a una escuela y observas y todo, está todo tieso, ¿no? El segundo día llega la maestra con ojeras hasta aquí y material muy bien preparado para ese día, ¿no? El tercer día las ojeras son más grandes y también el material es preparado, y el quinto, sexto día vuelve a la normalidad, ¿no? Va a ser lo que es. Por eso el tiempo prolongado de observación de prácticas de todo un año escolar, con un equipo que estuvo 8 meses prácticamente viviendo en la comunidad, que eran investigadores purépechas. Bueno, alumnos de maestría de purépechas que eran maestros también. Y eso también es un problema, porque no necesariamente tienen que romper mucho en sus cabezas para volverse observadores de sí mismos, ¿no? Es durísimo. Lo que nosotros hemos hecho desde el inicio es sí grabar en video, hacer análisis de la interacción verbal en el aula durante largos tiempos, para que pues, salgan las rutinas normales, ¿no? La paradoja del observador, ¿no? Que quiere ser lo menos invasivo posible, y su presencia. Pero eso en las instituciones como la escuela, eso creo que no es tan complicado, ¿no? Si uno logra los acuerdos, que uno está ahí todo el tiempo, ¿no? Eso que es cada vez más complicado en Estados Unidos. Yo he hecho investigación un poquito en Estados Unidos, lo sabe Inés mejor que yo. Ahí es muy complicado hoy en día hacer investigación y que estés todo el tiempo y dicen, bueno, te doy 3 horas, te doy esto, pero no puedes filmar o no sé qué. Aquí no, aquí hay una generosidad y también un interés, o sea, claro que los niños profesores, hay gente que se interesa por lo suyo, eso lo revalora inmediatamente, independientemente de otras cosas que uno haga.
¿no? Entonces nosotros hemos usado sistemáticamente la filmación para analizar, pero sobre todo para la formación de los profesores, porque durante todos esos años hacemos talleres con ellos, algunas veces más formales sobre un tema, incluso trayendo especialistas de fuera, de donde los podamos conseguir. Otra vez es el trabajo con los materiales. Ahora tenemos un trabajo prolongadísimo sobre el programa del E1, que lo hacemos realmente en la parte oral, sobre todo desde la cosmovisión, las situaciones comunicativas de la comunidad, ¿no? Y la parte escrita es un bricolage así un poco más complicado. Y en esos talleres lo que conseguimos es romper un poco también el tabú del aula, porque cualquier maestro es rey de su, o reina de su aula y no puede entrar ahí. Yo me imagino a mí en la universidad que me vienen a observar, ¿no? Tomando por un tubo, como decimos en México. O sea, tendrían que convencerme, ¿no? De hacer un trabajo para que me vayan a observar, obvio, ¿no? Porque no es tan fácil. Pero eso se consiguió, que se visiten mutuamente y que filmemos una cierta actividad. Entonces nosotros, por ejemplo, un taller típico empieza el lunes en la mañana en la día normal de la escuela, pero donde se pone en práctica algo que acordamos, ¿no? Alguna actividad, un ejercicio, un truco pedagógico, lo que sea. Se filma. Y en la tarde, de 3 a 6 es el taller general, y de 6 hasta el infinito seguimos con los maestros que viven en la comunidad, son los más fieles combatientes de las escuelas, se quedan hasta la hora que sea. Llevamos el material y analizamos conjuntamente, bueno, qué pasó ahí con esa aplicación, ¿no? Por eso es lo que se quiso decir, pues todos tienen su planificación escolar. Si quieren les explico después los niveles de instrumentos que hemos desarrollado, ¿no? Que para quien le interesa la parte curricular. Y se discute y se ve, funcionó, no funcionó, qué cambio hay que hacer. Invitamos a gente fuera, alguna gente muy de mucha experiencia, gente como Ruth Moya del Ecuador, o Luis Enrique López, peruanos, que son las estrellas en el campo de educación indígena en Latinoamérica. Javier Albó, vino un montón de gente de Estados Unidos, vino gente también. Les pedimos que no desarrollen su paquete ya hecho, ¿no? Su paquete completo, porque eso es muy típico de los congresos. Van las estrellas, ¿no? Sobre todo en pedagogía, en lingüística aplicada, y con sus 3 trucos que siempre funcionan, como los magos en el circo. Y entonces los maestros agarran eso y hasta que llegan a la escuela y se dan cuenta que el truco no funciona, que compraron, el disertante ya está en otro país, ya está lejos, ¿no? Entonces hay un jet set ahí, ¿no? Y eso no lo queremos. La gente que viene con nosotros es gente, bueno, donde hay cierta confianza de que va más ahí. Primero observa. Primero tú siéntate tú una mañana, observa, ve lo que hay, armas tu paquete para la tarde, y eso no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Eso es mucho más exigente que el paquete hecho, ¿no? Y nos ha funcionado maravilla con gente buena, y nos ha funcionado mal con gente que no pudo hacerlo, o en fin, hay de todo. Y lo que funcionó bien en la tarde, entonces van a partir de la experiencia, desarrollar lo propio, en lo que son especialistas, pero siempre la tarde tiene que terminar con una propuesta que se aplica al día siguiente. No el truco para la próxima semana cuando ya se han ido. Entonces se aplica en la mañana y se ve que funciona, y se mejora en la tarde, y entonces en una semana, eso lo hemos llamado el aula taller con avance en espiral, ¿no? De lunes a viernes se puede avanzar muchísimo en una semana, lo que no quiere decir que después ese nivel se mantenga, porque va para abajo de nuevo, ¿no? Llegamos 3 semanas después y con todas las tareas que dejamos nada se ha hecho. Eso es lo típico, ¿no? Entonces eso es una utilización muy práctica, y ellos mismos se filman. Los jóvenes ahora filman en la comunidad y usan ese material en múltiples formas, que nosotros no tenemos por qué intervenir, pero para cuestiones didácticas eso es muy importante, porque bueno, en nuestros países tenemos grandes programas desde los años 80, 90 de formación o capacitación de profesores en servicio, ¿no? Eso antes venía de la UNESCO, después eso pasó al Banco Mundial, ahora la OCDE, que nos controla en nuestras pedagogías y nuestra eficacia, eficiencia y el gasto
y de la educación, había mucho, nuestros sistemas crecieron mucho, los sistemas escolares, y se contrataron a muchos profesores que no estaban bien formados. Entonces había que formar a maestros en servicio. Todos esos programas que después funcionan más en cascada, de arriba para abajo, no incluyen la implementación y la retroalimentación. Entonces en México tenemos maestros indígenas, no indígenas, que van encantados a cualquier capacitación, sobre todo porque es en horario de trabajo, ¿no? Y si hay que saltar sobre la mesa, saltan sobre la mesa, si hay que recortar algo, fantástico todo, lo hacen como tú. Y el lunes vuelven a su aula y enseñan exactamente igual que antes, ¿no? Esa es la experiencia generalizada de esos sistemas de arriba para abajo. Alguien habló de arriba para abajo y nosotros trabajamos de abajo para arriba. Entonces nosotros no, eso claro se puede hacer a pequeña escala, a gran escala hay que ver cómo se hace y ya también hay debates sobre eso, pero tiene que incluir la aplicación y la retroalimentación. Cualquier cosa que se proponga, que se elabore, tiene que funcionar. Y todo nuestro currículum, a diferencia de lo que viene en los ministerios, tiene que funcionar. Y tenemos la ventaja frente a otras situaciones que a diario están los alumnos, están los maestros y tienen que hacer algo. Lo que es muy estresante cuando estamos en la tarde en talleres, y es psicológicamente muy estresante para todos los participantes, de hacer un taller que está inmediatamente ligado a la práctica. Eso no lo habíamos pensado antes, nos dimos cuenta en el camino, ¿no? Que hacer un taller, eso puede ser muy relajante, ¿no? Que todos estudian, todos felices, todos participan, todos discuten, y cada quien se va a la casa después. No, aquí no, el día siguiente se aplica. Eso es muy, muy duro para nosotros y más para las maestras y maestros de aula, ¿no? Pero también en eso se establecen rutinas, se establecen prácticas que van cambiando o reduciendo ese tipo de tensiones. Hemos tenido muy buenos resultados y a veces no hemos tenido malos resultados también, ¿no? Entonces hay una forma de ver el uso de instrumentos como el video y otros, ¿verdad? Porque después de que rompes un tabú de no tocar, y la cultura mexicana y también la cultura purépecha por influencia mexicana es una cultura donde es muy difícil hacer una crítica, ¿no? Eso es algo que en otro contexto podemos discutir los antípodes de los mexicanos y los argentinos en cómo nos comunicamos, ¿no? Son modelos extremadamente diferentes. Por eso nos aman. Sí, y seguramente hay una reciprocidad del famoso malentendido cultural de Campas, ¿no? Codificaciones culturales distintas hablando la misma lengua, ¿no? Eso es muy, muy complicado. Y entonces, el momento que se rompió el tabú, los maestros y maestras son los más duros en criticarse y autocriticarse. Uno de los mejores maestros que aparece varias veces ahí, él como decíamos en Chile, primero se tira al suelo, ¿no? Antes yo todo lo hice mal, dice, y después muestre todo y es una maravilla, ¿no? Pero primero dice todo lo hice mal, y otros tienen otras cosas, ¿no? Entonces hay ya una forma de interacción de mayor confianza y también de mayor seguridad frente a los que vienen de fuera, ¿no? Ya no nos impactan tanto, ¿no? Sino al contrario, hay una mucho mayor seguridad, sigue habiendo una magnífica hospitalidad de su parte de la cultura, pero ya no nos vienen a inventar cosas, ¿no? Y cuando vienen con sus teorías siempre van a ver, aterrízamelo aquí. Teoría intercultural, a ver en el aula, ¿cómo? ¿Tú ves algo? Ah, no. Eso. Entonces llevamos a muchos especialistas también, muy reconocidos, y muchos de ellos van a la aula y ven un ratito y salen corriendo, ¿no? Y dicen, no, lean mis libros o vengan a mis cursos, ¿no? Pero ese problema no se lo puedo resolver, ¿no? Entonces eso creo que es algo muy conocido por ustedes también. Entonces, y es un reto. O sea, nosotros, por ejemplo, cada vez que no pudimos resolver un problema, y siempre hemos dicho, nosotros hemos en los años aprendido a compartir nuestras ignorancias de ambos lados. Cada vez que surge un problema, bueno, vamos a ver para la próxima vez cómo lo resolvemos. Y cada vez que hay un problema, incluso cosas que pensábamos que era muy fácil, hay un problema teórico detrás.
Una cuestión que no aparece más que marginalmente en el documental. Obviamente el documental es una narrativa con cierto marketing, con cierto mensaje, con cierta voluntad de persuasión, y va dirigido a distintos públicos, pero el público más inmediato son maestras y maestros, indígenas y no indígenas, porque el documental, y no debería decirlo yo, pero ha tenido cierto éxito en muchos contextos latinoamericanos, hasta la India llegó, estuvo en Estados Unidos, en fin. Entre otras cosas, creo, porque muestra cosas que mucha gente dice que eso no existe, que el niño redacte bien en lengua indígena, ¿no? Y un montón de cosas, que la lengua indígena es la lengua legítima de la escuela, alguien lo mencionó aquí, ¿no? La legitimidad. O sea, el purépecha aquí es la lengua legítima de la escuela, y las interacciones entre maestros, ahora estamos filmando los trabajos muy finos que se están haciendo, que son materiales curriculares, son fundamentalmente en lengua indígena y de repente en español, en fin, pero el purépecha ya es lengua académica para ellos, nada más para esa escuela, fuera no. Y lo que es interesante es que los niños, el primer alfabeto con el que se confrontan, ¿no? Y tenemos todas las teorías de Emilia Ferreiro y demás detrás, que el proceso cognitivo, sociocognitivo complejo que significa la alfabetización, ellos aprenden de manera natural en su lengua con su alfabeto, al leer y escribir. Y después es, mira, el español tiene también su forma de escribir, aquí hay 2 o 3 letras que son distintas, y vamos a usarlas aquí, ¿no? Pero eso es una diferencia fundamental a lo que ocurre casi siempre, que la lengua no marcada, en términos lingüísticos, es el español y su alfabeto, que conocen los indígenas y casi todos los primeros, y después, pero tu lengua también se puede escribir, ¿no? Y así vamos a tener algunas letras un poco raras, pero sí se puede, ¿no? Pobrecita lengua, sí, pero sí se puede escribir. No, aquí el proceso natural es de la lengua propia, de usarla, escribirla, hacer todo lo que se puede hacer con una lengua y después pasar a la otra lengua. Y con errores de ortografía, obviamente al inicio, en español. Porque en tercer año empezamos muy intensamente a trabajar el español escrito, ¿no? Y al comienzo hay transferencias positivas e interferencias negativas, y eso no importa para nada, ¿no? Eso son errores productivos muy útiles, pero a nivel de legitimidad, ¿no? De estar felices los niños en sus aulas, con su lengua, con su cultura, eso es lo importante, ¿no? De que realmente es a partir de su cultura que ellos desarrollan, y ya no es tanto trauma, pues, para ellos. Entonces eso es una cosa que hay que pensarlo muy bien, que las diglosias y las asimetrías se reproducen si uno no trabaja sistemáticamente en su forma, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Alguien lo mencionó de los alfabetos, ¿no? No hay un problema mayor aquí, pero va a haber problemas después con otras propuestas, porque todas son propuestas de grupo de poder, ¿no? Esa es la diferencia entre los alfabetos, ¿no? Se clavan de una letra y pelean contra los otros. Pero los que más se pelean por los alfabetos en toda América Latina son los que nunca usan los alfabetos para realmente escribir, ¿no? Que dicen, el día que nos pongamos de acuerdo, entonces después vamos a empezar a escribir. En vez de hacerlo al revés, escribir todos como quieran, con distintos alfabetos, y después se va a ver una convergencia o no. Pero es más preocupante lo que pasa en las cabezas de las personas, en las comunidades, las maestras y maestros, que esas ideologías ahí están también, ¿no? Que una lengua no estandarizada y con poco uso social de escritura, hay más purismo de repente, ¿no? Y entonces hay que ir a la práctica, hay que empezar a escribir lo más que se pueda y difundir eso. Y las explicaciones teóricas tienen un alcance limitado, ¿no? Tú lo puedes decir, en la Edad Media en Europa empezaron a escribir los comerciantes y quien pudo y quien quiso en las lenguas nacionales y con la ortografía que fuese, y eso después fue creciendo y llegó a estandarizaciones allá donde fue necesario. Pero esa explicación abstracta está muy bien, pero no resuelve los problemas locales, ¿no? Hay que buscar que la práctica vean cómo funciona. Vieron a sus niños escribiendo,
En la computadora, que algunos lo mencionaban, nosotros tenemos en México, en principio en todas las escuelas primarias, en cuarto, quinto y sexto grado tenemos lo que se llama un equipo de enciclomedia, que es un cañón fijo en el techo, un pizarrón inteligente, o sea, no nada más para proyectar, sino que se escribe, se puede almacenar, y una computadora. Y lo manejan magníficamente bien. Todo lo que producen en purépecha los maestros lo almacenan en ese sistema, en los espacios de currículum, de lo que sea, o sea, se apropian de eso. Y eso es otra cosa que justamente ese documento trata de contrarrestar esas asimetrías, ¿no? La lengua indígena para el folclore, para lo bonito, el campo, no, las computadoras, ahí está la lengua indígena. En este momento, y no a nosotros, en toda Latinoamérica, estamos batallando, estamos teniendo problemas para una eficiente enseñanza del español segunda lengua. Que uno pensaba que eso está resuelto en la lingüística aplicada. Si algo se sabe, es cómo enseñar una lengua. Y no funciona bien. Hay barreras culturales, quizás el paradigma chino nos ayuda en eso en algún momento, que el método comunicativo pues no es universal, ¿no? Nuestra pretensión que mientras más participan los alumnos activamente, trial and error y todo eso, mejor aprenden, eso no es necesariamente universal. Hay otras cosas que intervienen que no sabemos bien cómo funciona. Entonces tenemos que seguir trabajando en eso, y ahí la relación teoría-práctica también se vuelve otra cosa. Mencionando algunas críticas que se nos han hecho, bueno, de las muchachas estas que se expresan ahí, hay gente muy militante en los movimientos indígenas que dicen, bueno, esto es una ideología occidental espantosa, quieren progresar, ¿no? Quieren tener un nivel más alto que sus papás, eso es del diablo, ¿no? Los indígenas no pueden ser así, no quieren avanzar económicamente, que es lo que ha ocurrido, no, tienen que seguir siendo indígenas y pobres en su pueblito, ¿no? Bueno, lo que yo les he contestado a algunos, ¿no? Bueno, argumentaban desde la colonialidad, las etnias indígenas, no sé qué y no sé cuánto, que pobres niñas ahí están atravesadas por la ideología occidental, y yo les dije, bueno, así hablan ellas expresaron lo que quisieron. Nosotros no le hicimos el script, ¿no? Y no se lo memorizaron, dijeron lo que quisieron. Y en un debate fuerte que tuvimos, le dije a una gente, bueno, si yo fuera el comisario del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1950, entonces en esa película habríamos censurado esa escena, no hubiera aparecido. Es más, la niña estaría en la cárcel ya, ¿no? Por desviación ideológica. Y qué bueno que no es el caso, ¿no? Nosotros pusimos ahí lo que es real. Entonces la niña más chica ahora tiene una beca para el United World College, que es una de las mejores escuelas del mundo, y está haciendo una segunda preparatoria en Costa Rica, en inglés y en español. Está aprendiendo inglés magníficamente, la que quiso aprender inglés. Bueno, y en un congreso donde fue ella, frente a 1000 gentes con nosotros, le preguntan, y bueno, ¿y qué vas a devolver a tu comunidad? ¿No? Y a la mierda, ¿no? O sea, ¿qué devuelven ustedes en sus barrios donde nacieron por casualidad? Aquí he devuelto yo al barrio donde yo nací, ¿no? ¿Y qué exigencia le pone a los indígenas, ¿no? que a nosotros no nos ponemos? Entonces, ahí yo tengo poca paciencia ya frente a cierto fundamentalismo, porque nosotros trabajamos en la práctica, ¿no? Eso, y no está exento de teoría, por supuesto, es mucho más difícil y mucho más exigente la teoría que nosotros necesitamos en ese contexto. El trabajo en el aula, por ejemplo, bueno, hay una diferencia importante en el sistema argentino con el mexicano, de tal modo que a partir de los años 70 realmente de forma masiva se creó ese sistema, subsistema de escuelas, del sistema de educación indígena, exclusivamente con maestras y maestros indígenas. Para entrar a ese sistema hay que ser indígena y ser bilingüe, ¿no? Al inicio con una formación muy mala de secundaria, bueno, nosotros distinguimos entre secundaria y preparatoria. Preparatoria son los 3 últimos años del secundario de aquí, ¿no? Pero bueno, es una distinción técnica. Entonces había maestros y maestras que habían salido de la escuela a los 16 años y directo a la escuela a enseñar lo que podían, y otros tenían bachillerato,
Y en servicio, bueno, han hecho cursos adicionales, etcétera, pero así se trabajó y no se metió a maestro, bueno, maestro blanco en México hay muy poquitos. Maestros mestizos no se metieron para nada. Y eso fue muy bueno. Nosotros desarrollamos pruebas, una batería de unas 12 pruebas en ambas lenguas, distintas habilidades, distintas combinaciones, etc. Un trabajo inmenso y aplicamos esas pruebas como test pre-post de años escolares durante varios años. Tenemos un corpus de miles y miles de pruebas aplicadas, psicométricas todas, tienen un alto coeficiente de, como en España dicen, fiabilidad, en Latinoamérica decimos confiabilidad, reliability en inglés. Tienen un punto 85, un punto 95 en la escala alfa de Cronbach, por ejemplo. No, son altísimos, pero en Estados Unidos nos felicitaron, son de la mejor confiabilidad que pueden tener esas pruebas. Y han dado resultados interesantísimos, porque hicimos la comparación con una escuela castellanizadora y también de otra zona donde funciona la cosa al revés, la lengua principal de los niños es el español. Y se vio que los niños que aprenden a leer y escribir en su propia lengua pueden transferir esa habilidad al español y tienen mejores resultados en ambas lenguas. Es un poco la teoría de Jim Cummings, que algunos han de conocer, ¿no? Anécdota, Jim Cummings fue varias veces comentarista de este documental, entonces está feliz que una vez en algún lado funcione su teoría en la práctica. Alguna vez tenía que ser. Es muy confortante para los teóricos. Esas pruebas y sus resultados fue el mayor instrumento político nuestro, ¿no? Las tan odiadas pruebas psicométricas que todo el mundo dice lo cuantitativo es del diablo y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Y las pruebas estandarizadas es lo peor. Esas pruebas fue nuestro instrumento para pelearnos con los ministerios, pelearnos con otros que decían, mira, aquí están las pruebas, aquí están los resultados, alta confiabilidad. Estadística, el punto 95, ¿no? Y claro, los que no entienden eso también dicen, ¿no? Para los maestros fue importantísimo que en una fase temprana, por mucha casualidad, en ese año salieron los resultados así, ¿no? Porque en otros años no fueron tan evidentes, pero en un año salió así y ¡boom! Lo cacareamos, ¿no? A los cuatro vientos. Entonces hay que usar eso como instrumentos políticos, obviamente, ¿no? Distintos instrumentos, porque siempre dicen los pobres indígenas, no, eso no sirve para nada. Los indígenas no son pobres intelectualmente, son unos capos, ¿no? En cuanto a su cultura, sus lenguas. Entonces no mostramos a niños pobres aquí, aunque son pobres, viven en pobreza extrema, sino al contrario, pueden hacer muchísimas cosas, se apropian las computadoras, hacen las cosas a su modo y son más felices que en otras escuelas. Nosotros tenemos tres tipos de escuela, la primaria, el primero a sexto, la secundaria del séptimo al noveno y la preparatoria del décimo al doceavo. O sea, hay una separación en lo que es secundario aquí y en otros lados, dos sistemas separados. Y entonces la secundaria, que es ahí en la región, es general. Ahí van niños indígenas y no indígenas, y ahí sufrió mucha discriminación. Eso lo dice en lengua indígena, después ya más grande. Cuando está en preparatoria nosotros le dimos duro porque redactamos mejor que ellos, redactamos en dos lenguas, es un poco, eso es cierto para ella porque es brillante y los otros no, o sea, no es tan cierto, ¿no? Los resultados son más o menos, pero no salen puros genios, eso no es cierto, pero entonces los discursos de las dos tienen que ver mucho con esa confrontación en las escuelas secundarias y preparatorias, que es el sistema que sigue, con niños que los discriminan, que son terribles, ¿no? La discriminación ustedes la conocen aquí obviamente, ¿no? con población indígena. Entonces eso tiene un poco que ver con eso. Sin embargo, los mismos maestros han hecho un estudio de seguimiento y sus egresados no están tan mal, porque si bien su dominio oral del español es menor, su dominio de lo que aparece como CALP aquí, las habilidades cognitivamente exigentes, descontextualizadas, es mucho más alto que de otros contextos, y la realidad se aprende rapidísimo, que completa, ¿no? Estando en contexto español con buenas bases, eso es muy rápido, ¿no? Pero han tenido relativamente un éxito los niños egresados de esas dos escuelas.
Hay una gran tradición de organización sindical en el magisterio mexicano. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es el sindicato más grande de toda América Latina en todas las ramas, y el más mafioso, más corrupto y más criminal también. De ese sindicato hubo una escisión hace 30 años ya de izquierda en algunos estados, incluyendo Michoacán, que es la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, los que hicieron ahora grandes protestas en México, que ya salió en la tele. El sindicato oficial no, aunque ellos son parte del sindicato oficial, pero no es decir. Y estos son aguerridos militantes de ese sindicato o de la decisión del sindicato, son gente de un partido de más de izquierda que hay en México, centro izquierda, el Partido de la Revolución Democrática. Y el que aparece varias veces, que fue el director fundante de la escuela, fue director de educación indígena de todo el estado de Michoacán durante 3 años. Bueno, cambian esos cargos. Intentamos todos ampliar este programa a otras escuelas, porque nuestra pretensión es hacer un currículum al final que sirva en muchos contextos, y tenemos ya programado la inversión, el E1 y el E2, ¿no? De que con los mismos principios se puede invertir, claro, con otras resistencias ideológicas, hay que ver cómo es eso, pero la parte más artesanal de lingüística aplicada es perfectamente factible. Ahora voy a decir un poco sobre formas como eso ya nos ha funcionado, ¿no? Entonces esos maestros han tratado de ampliar el radio a otras escuelas. Hemos trabajado en la escuela con bastante éxito, pero ahí llega el ministerio y llegan otras fuerzas y ¡pah!, cortan ahí donde pueden, ¿no? De repente ya no veo subsidio para la otra escuela. O sea, no, ya no. Entonces se frustraron, me hicieron el compromiso era que íbamos a tener ese subsidio, y entonces ya, no. Y hay rivalidades, y hay pleitos, y hay problemas de todo tipo, ¿no? Como decía un pedagogo que aparece ahí también, que trabajó conmigo desde el inicio, que sabe mucho más de pedagogía y educación que yo, cuando alguna escuela o un grupo destaca, todos los demás se unen para destruirlo, ¿no? Y eso no es patente ni mexicana, ni argentina, ni creo que eso sí es bastante universal, desgraciadamente, ¿no? Entonces hay que buscar estrategias, como un proyecto que destaca y no cause tanto anticuerpo. Incluso un tema teórico interesante, ¿no? Lo hemos discutido en California hace 20 años, cómo un modelo no se puede aplicar así nomás en otros contextos. Bueno, México afortunadamente es el país más laico de Latinoamérica, y desde 1860 y tantos, con el famoso presidente Benito Juárez, que era indígena oaxaqueño, ¿no?, pero muy anti-indígena, era liberal, universalista. Él, desde entonces, desde los años 80 del siglo XIX, no hay relaciones diplomáticas con el Vaticano. Ahora sí las hay, pero no, durante 160 años no. Se confiscó la propiedad de la iglesia, siguió la religión, siguieron en sus iglesias, pero eran propiedad del Estado, y los curas no tenían derecho a voto. Así de radical fue. O sea, las iglesias están fuera de las escuelas, ¿no? Y ahora hay una presión con nuestros gobiernos muy reaccionarios de volver a influir en la educación, ¿no?, con educación sexual y todo eso, pero aquí no se mete, y más bien que se queden callados, porque los maestros pueden ser muy católicos, pero la iglesia a la mierda en cuanto a educación, váyanse a otro lado. En la educación pública hay una resistencia muy generalizada de una población católica, ¿no? En la Revolución Mexicana, en 1910, los indígenas y campesinos, con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen Nacional, entraron a la iglesia a colgar a los curas del poste más alto que podían, porque estaban ligados con los latifundistas. Entonces fue una revolución de clase social, contra el alto clero, pero no contra la religión. Y algo de eso hay hoy en día. O sea, la iglesia más vale que se mantenga fuera de casa. Eso sí es un alivio. O sea, no hay ningún billete de dinero que dice "In God we trust". Eso en México es impensable. No hay ni un crucifijo en ninguna escuela, ni nada de eso. Entonces la iglesia en eso no se mete. Pero lo que es interesante en las cosmovisiones es la parte conceptual pedagógica. Por ejemplo, en primer año, eso lo tenemos ya estudiado y estamos trabajando qué hacer. Hay en el libro de texto oficial, hay una iniciación a la biología. Los niños tienen que clasificar lo que los rodea en seres vivos y seres no vivos.
Entonces los niños empiezan a hacerlo y un niño dice, bueno, el cerro es algo vivo, porque mi abuelo me dijo que el cerro nos habla, nos da consejos. El cerro nos vigila, si actuamos mal, el cerro se va a portar mal con nosotros. Es un ser vivo. Entonces, en la tradición castellanizadora, lo que hubiera hecho un maestro indígena es decir, bueno, esos son nuestras creencias, mitos, todo muy bonito, pero la ciencia dice otra cosa, ¿no? Está la célula y, bueno, distingue entre seres vivos y no. Y lo que estamos trabajando ahora, porque estamos sistematizando esas cosmovisiones en temas pedagógicos, es decir, no, nosotros tenemos otro sistema de lo que es vivo y de lo que no es vivo, que tiene su propia lógica, su propia forma de ser, eso hay que trabajarlo pedagógicamente, y los conflictos reales o las diferencias reales, más bien, que no se transformen en un conflicto antagónico en lo psicológico y lo pedagógico para los niños. Es muy difícil, ¿no?, contrarrestar esas asimetrías que se vuelven a reproducir. Estamos empezando con eso, algunos maestros lo hacen muy bien, muy bien, ¿no? Y los niños salen diciendo, bueno, eso es una forma de verlo y eso es otra forma de verlo, cada una tiene su propia lógica. Lo que no estamos haciendo, lo que ahora se discute con la teoría de la colonialidad, no sé si eso es un concepto que algunos conozcan aquí, ¿no? Daniel Quijano, Miñolo, Catherine Welch, Miñolo es argentino. Y tendrán sus propios, ¿no? Lo que nosotros no compartimos mucho a partir de esa experiencia, porque además los maestros no lo comparten, van a congresos y refutan a alguna de esa gente, ¿no? Es ese constructo dicotómico que viene de fuera, ¿no?, de las comunidades indígenas, que hay epistemologías incompatibles, la occidental y la indígena. Son posiciones totalmente distintas, sobre todo los aymaras, los intelectuales aymaras en Bolivia están impulsando eso, algunas cosas muy interesantes y otras me parece políticamente suicidas, ¿no? Y los maestros nuestros en los congresos ya han leído cosas, hemos discutido cosas, nosotros no necesitamos armar un conflicto de incompatibilidad. Vamos a ver, no queremos conflictos entre pedagogías, estamos construyendo una pedagogía de los conflictos, que es algo muy distinto, ¿no? Nosotros vemos las cosas que son compatibles, ¿no?, donde construimos universidad de distintas entradas, y lo que es diferente lo explicamos, ¿no?, qué es diferente y cuál es la lógica de cada uno. Y nosotros somos del diablo, hay gente que nos acusa que somos una trampa neoliberal, lo que hacemos nosotros, nos han dicho de todo, pero yo duermo tranquilo en la noche con ese tipo y les digo, algo que pasó en México, hace 8 o 9 años se creó una nueva estructura transversal dentro de la SEP, Secretaría de Educación Pública, es un monstruo, un misterio, pues, que es la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, y ella trabaja transversalmente, sobre todo en cuestiones de investigación, materiales, etc. Entonces ellos elaboraron porque, bueno, la ley mexicana dice que todo el currículum nacional tiene que ser intercultural y es bilingüe para las zonas indígenas. Y tiene mucha lógica eso, porque si la sociedad mayoritaria no cambia en su actitud frente a lo indígena, pues no hay cambios reales, no hay que ser iluso. Entonces hay toda una formación ya intercultural de todo el currículum en la práctica, eso todavía no funciona. Pero entonces fueron un director que es indígena y especialista en matemáticas de esa coordinación, fue a negociar con la Dirección General de Desarrollo Curricular, que es la Santa Inquisición, que son los más duros, ¿no? Esos sí son tremendos. Decir, bueno, tenemos aquí una sistematización pedagógica de cuestiones de matemáticas mayas para que eso se incluya al currículum general. Y la respuesta fue de los matemáticos de curriculares, bueno, hasta que ustedes no nos presenten una teoría al nivel de la complejidad de la teoría cuántica, ni vengan a tocar la puerta. Nada, ¿no? Le cerraron la puerta de la cara. Cuando tengan esa teoría, ustedes vuelven con nosotros. Y entonces, y eso es una cosa real y generalizada, ¿no? Ese tipo de resistencia, seguro aquí también, segurísimo, ¿no? Y eso es lo que muestra que algunos de mis queridos colegas, antropólogos en sus torres de marfil,
o incluso que ganan dólares en Estados Unidos, en universidades de lujo allá como Duke University u otras, vienen con nosotros y dicen, no, ustedes tienen que destruir primero el conocimiento occidental para construir la epistemología propia. Y yo digo, eso es muy suicida. Incluso el uso del término epistemología para los sistemas de conocimiento indígena puede ser una trampa, porque estás luchando en terreno ajeno. Epistemología, un término muy griego y muy occidental, ¿no? Es decir, que las epistemologías indígenas son del mismo valor y de la misma complejidad que las occidentales, como un reto corporal. Eso puede ser un reclamo del espacio, ¿no? Me parece legítimo, ¿no? Que hay un espacio para los conocimientos indígenas sistematizados por ellos mismos. Pero te pone a luchar en el terreno del enemigo, ¿no? Y esa respuesta en el ministerio es muy clara en ese sentido, ¿no? Entonces yo en ese punto tengo mi posición y la peleo. Esta es la parte formal. Que no conoce el número de 1000, le pregunta a la calle cómo se dice 1000 en guaraní, dicen 1000, y en Loyete ya está, un neologismo y nadie se fija. Entonces esos son procesos de que un purismo puede ser contraproductivo, pero hay gente que le asigna un valor ideológico importante al término propio, incluso el alfabeto propio, que algunos dicen que tiene que ser muy diferente al español lo más que se pueda y otros que no, en fin. Hay toda una serie de debates. Quizás ese elemento puntual del alfabeto, eso no fue mucho problema. Había varios alfabetos disponibles, entonces agarraron uno que llegaba de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y el problema surge cuando ya los materiales se difunden más allá de las escuelas y lugares, y se une al problema dialectal también, ¿no? Hay 4 dialectos del purépecha que afortunadamente para todo ese tipo de trabajos son perfectamente intercomprensibles, es una lengua muy homogénea en el fondo, pero obviamente hay valores de prestigio y estos son los indígenas más pobres, más arriba de la montaña, y su dialecto del purépecha es el de menos prestigio en comparación al lago de Pátzcuaro, que es la parte donde además está más perdida la lengua. Ahí sí hay una situación L2 que estamos ahora tratando de atender en español, en nuestro contexto, ya como palabras totalmente incorporadas al lenguaje, ¿no? Y vieron en las intervenciones en purépecha préstamos como reprobar y otros, pero conjugados en la lengua propia, ¿no? Entonces eso es un proceso que ni nos damos cuenta muchas veces cuántas de nuestras palabras en español bien tienen otro origen y incluso no tiene mucha importancia. Un paréntesis interesante que reprobar. Sí, es una palabra que ellos no tienen. Hay algo de cosmovisión que funciona de otro modo, parece. Entonces esos son procesos naturales. Nosotros somos de la opinión de darle más peso
a la parte sociolingüística, lo que ya está incorporado y se usa y funciona, por favor no lo muevan. Hay procesos de un purismo que luego crean nuevas barreras, por ejemplo en Paraguay, entre el guaraní que habla todo el mundo y el guaraní escolar, ¿no? Y ya está a una distancia muy significativa. Yo estuve observando clases en Paraguay hace unos años atrás, clases los últimos años de secundario en teoría literaria, ¿no? Que tenían todos los conceptos y todo muy bien en guaraní, pero joven no entendía nada, tengo la impresión, y los maestros lo decían después. ¿No? Los números, por ejemplo, están los billetes en Paraguay, de un lado en guaraní, el otro lado en español, los números, aunque llevan 10 años ahí, la gente es técnica y punto. O sea, alguien que estudió eso lo sabe hacer y ya. Lo más difícil, lo otro, ¿verdad? La aceptación, la generalización. Entonces hay, por ejemplo, hay academias de la lengua indígena, ¿no? Hay una academia muy purista del guaraní en Paraguay, hay una academia de la lengua maya en México, que se oponen a los préstamos y que quieren que, bueno, que todo se use a partir de neologismos de la lengua propia. Eso está muy bien, pero hay que ver que todas nuestras lenguas funcionan en contacto y con un montón de préstamos. Cuando hay asimetría de prestigio entre lenguas o de funcionalidad, bueno, los préstamos son más en una dirección que la otra. Nosotros usamos más términos en computación del inglés hoy en día que al revés. Bueno, y entonces hay que ver qué es lo que conviene, pero sobre todo que uno tiene que ser muy respetuoso de los procesos sociolingüísticos que se dan en la práctica. Por ejemplo, casi todas las lenguas indígenas americanas usan numerales en la lengua nacional, o sea, en español, portugués, inglés, en fin, a partir de un número muy pequeño, simplemente porque la mayoría de las lenguas no tenían numeración avanzada, de 1 al 5, de 1 al 10, punto. Después se usan desde cientos de años en algunos casos los numerales. En el desarrollo de las lenguas hay procesos naturales, ¿no? Que algunos llaman in vivo frente a in vitro, ¿no? O sea, frente a lo que se hace en el laboratorio. Pero el trabajo de ampliación de una lengua, como se creó el hebreo moderno en Israel en sus inicios, ¿verdad? Hay básicamente lo semántico de 3 procesos. Hay el proceso de creación de nuevas palabras a partir de la morfología existente, ¿no? Hoy en día tenemos en español el término colonialidad, desde hace pocos años, ¿no? Como un término ya muy específico, porque el colonialismo ya no quería decir otra cosa. Entonces la morfología de cualquier lengua permite crear nuevas palabras desde la estructura propia. Está los métodos de ampliación o traslado semántico, ¿no? El caballo de fuego es el ferrocarril, históricamente para los apaches, y el préstamo. Son los 3 mecanismos básicos, combinaciones que se dan. Eso es algo puntual, pero muy importante. Bueno, son esos 3 procedimientos típicos. Y obviamente hay grandes controversias en torno a eso, igual que en cuanto al alfabeto, ¿no? Y los problemas son casi siempre ideológicos, políticos, sociolingüísticos, nunca técnicos. La parte técnica es simplísima.